Hay criminales que se esconden por décadas. Cambian de nombre, cambian de ciudad, cambian de vida entera, la policía los busca por años y nada. Y entonces, un mensaje de texto equivocado, una multa de tránsito o hasta un gato callejero hace lo que cientos de detectives no pudieron hacer. Hoy te voy a contar algunas historias que estuvieron congelados y no pudieron ser resueltas por muchísimos años. Pero por casualidad de la vida, se resolvieron por accidente. Pero antes de seguir el video, te voy a pedir que te suscribas al canal, que este canal es totalmente nuevo y mi meta de este año es llegar a 100,000 suscriptores en YouTube. Quiero cumplir mi meta de ser youtuber. Si tú me podrías colaborar con eso, te lo agradecería de todo corazón y sigamos con el video. Caso número 1. La palabra equivocada que le costó la libertad. Un detective de Nueva York le mostró una foto a una viuda y le hizo una pregunta sencilla, casi tonta. Ella respondió en 3 segundos. Y esos 3 segundos destruyeron años de mentiras perfectas, porque hay errores que no se pueden borrar, y este fue uno de ellos. Stacy era una mamá de Nueva York con 2 hijas y un esposo llamado Michael. Por fuera, una familia normal. Por dentro, un matrimonio destruido. Michael tenía problemas con el alcohol y ya estaban hablando del divorcio, pero el divorcio nunca llegó. Porque un día Michael amaneció sin vida, tenía 38 años y estaba sano. El doctor dijo que fue un ataque al corazón, pero la hermana de Michael, llamada Rosie, no se tragó esa historia. Un hombre joven y sano, muerto así de la nada. Ella exigió una autopsia, o sea, que los doctores abrieran el cuerpo para encontrar la causa real. ¿Y sabe quién se opuso con todas sus fuerzas? Stacy. Dijo que Michael no le gustaba que lo cortaran, y como en ese momento nadie sospechaba un crimen, se salió con la suya. Enterraron a Michael sin examinarlo. Semanas después, Stacy cobró $55,000 del seguro de vida. Y aquí viene el detalle que eriza la piel. Un año después, estaba ya casada con otro hombre. Se llamaba David Castor. 2 años más tarde, la historia se repitió, casi idéntica. Stacy llamó al 911, que David se había encerrado en el cuarto y no respondía. La policía tumbó la puerta y lo encontró sin vida en la cama. Pero esta vez el responsable dejó huellas. Debajo de la cama, una botella de anticongelante destapada. Ese líquido verde y venenoso que se le echa a los carros. En la mesita de noche, 2 vasos, uno con jugo de arándanos y otro con anticongelante. Y en la basura de la cocina, algo espeluznante. Uno de esos aparatos para inyectarle jugo al pavo, con anticongelante adentro y saliva de David. Es decir, alguien se lo metió a la fuerza cuando ya no podía defenderse. Stacy juró que ella solo le sirvió un jugo y que David se hizo daño él solo. Y como no había pruebas contra ella, otra vez heredó todo. Pero esta vez había un detective que no la dejó ir. Dominic Spinelli. Algo no le cuadraba. Sacó el expediente del primer esposo, lo puso al lado del caso de David y se le heló la sangre. 2 esposos, 2 muertes repentinas, 2 herencias y los 2 enterrados uno al lado del otro en el mismo cementerio. Spinelli pidió algo que casi nadie se atreve a pedir: desenterrar a Michael. ¿Ustedes se imaginan la locura que es pedir todo eso? Después de años bajo tierra, el laboratorio confirmó su sospecha. Michael también tenía anticongelante en el cuerpo. Ya eran 2. Pero faltaba lo más difícil: probar que fue ella. Así que Spinelli la citó en el interrogatorio y le tendió una trampa sencilla. Le mostró la foto de los 2 vasos y le preguntó: ¿en cuál vaso serviste el jugo? Y Stacy, con toda la calma del mundo, respondió: bueno, yo serví el anticongelante, digo, el jugo de arándanos. Hubo un silencio. Los detectives que miraban detrás del vidrio no lo podían creer. Ella intentó corregirse, se puso súper furiosa, acusó al detective de querer hundirla y cortó la entrevista. Pero ya era tarde. Acababa de confesar sin darse cuenta. Y ahora viene la parte más oscura de todas. Stacy sabía que la tenían acorralada y decidió sacrificar a alguien para salvarse ella misma. A su propia hija, Ashley, de 20 años. Le preparó una bebida con vodka y pastillas para dormir, suficientes para que no despertara jamás. Y cuando la muchacha quedó inconsciente, Stacy puso a su lado una carta computadora donde Ashley confesaba supuestamente haber envenenado a su papá y a su padrastro. El plan era simple y bastante cruel. Su hija cargaría con la culpa y los muertos no hablan. Pero Ashley despertó, sobrevivió por poquito y desde la cama del hospital dijo la verdad. Ella jamás escribió esa carta. La policía revisó la computadora de la casa y encontró la prueba final. Los borradores de la carta
escritos en el horario exacto en que Ashley estaba en la escuela y Stacy estaba sola en casa. En el 2009, Stacy Castor fue condenada a más de 51 años de prisión por lo de sus 2 esposos y por lo que intentó hacerle a su propia hija. Años de mentiras perfectas, destruidas por una palabra que se le escapó. Y en 2016, Stacy falleció en su celda. Para ser un buen mentiroso, tienes que creerte tus propias mentiras y que la verdad nunca existió. Caso número 2. El hombre que se metió solo a la cárcel. En julio de 2019, una excavadora golpeó algo duro enterrado en medio de un campo de Colorado. Los obreros pararon la máquina y bajaron a mirar. Y sin saberlo, acababan de resolver un misterio que llevaba 35 años volviendo loco a un país entero. Medio metro más profundo y ese misterio seguiría sin respuesta hoy. Para entender lo que encontraron, hay que ir al 20 de diciembre de 1984 en Greeley, Colorado. Esa noche, Jonelle Matthews cantó en el coro navideño de su escuela. Unos vecinos la llevaron a su casa como a las 8:30 p.m. Su papá andaba en el partido de básquet de su hermana mayor. Cuando llegó una hora después, encontró la televisión prendida, las cositas de Jonelle en la sala y la casa vacía. Su hija había desaparecido sin gritos, sin pelea, sin testigos, casi sin rastro. Porque afuera, en la nieve fresca, la policía descubrió algo que ponía los pelos de punta. Alguien había caminado alrededor de la casa y después usó un rastrillo de jardín para borrar sus propias pisadas. O sea, el secuestrador no entró en pánico, se tomó su tiempo, planificó todo y ese detalle del rastrillo la policía lo guardó bajo llave. No se lo dijeron a nadie, solo la familia, los investigadores y el culpable sabían que esa nieve fue rastrillada. La foto de Jonelle se imprimió en los cartones de leche de todo el país y hasta el presidente Ronald Reagan la mencionó en un discurso. Pero pasaron los meses, los años y nada. En 1994, 10 años después, Jonelle fue declarada oficialmente fallecida sin que nadie supiera dónde estaba. Pero había un vecino con un comportamiento bastante raro, Steve Pankey, un hombre que vivía a unas pocas millas y que años después hasta se lanzó como candidato a gobernador. Un mes después de la desaparición, Pankey llamó él mismo a la FBI. ¿Para dar una pista? No, para nada. Para decir que tenía miedo de que alguien lo culpara a él. Nadie lo había mencionado. Nadie lo estaba investigando. Él solito se metió en el caso. Los agentes lo escucharon, no encontraron nada sólido y lo dejaron ir. Hasta aquel día de julio de 2019. Eran restos humanos. Las pruebas confirmaron lo que todos temían. Era Jonelle. Llevaba 35 años enterrada ahí. Los propios investigadores lo dijeron. Fue prácticamente un milagro. Con los restos encontrados, los detectives desempolvaron el expediente y fueron directo a hablar con la ex esposa de Pankey. Y lo que ella contó fue una bomba detrás de otra. Que 2 días después del secuestro, Pankey obligó a la familia a irse del pueblo de un día para otro. Que durante el viaje la ponía a cambiar las estaciones de radio, buscando noticias de la niña desaparecida. Que paraba a comprar periódicos solo para leer sobre el caso. Y entonces soltó el detalle que cerró todo. Ella encontró en la basura un papel amarillo escrito con la letra de su esposo. Y en ese papel decía: la nieve afuera de la casa de los Matthews fue rastrillada. El detalle secreto, el que la policía nunca hizo público, el que solo el culpable podía saber. Escrito de puño y letra de Steve Pankey. Y había más. En el funeral de su propio hijo, años después, Pankey dijo en voz alta: espero que Dios no haya permitido esto por lo de Jonelle Matthews. Eso es un dolor, eso es una conciencia podrida hablando sola. Pankey fue arrestado y llevado a juicio. El primer jurado no logró ponerse de acuerdo, pero en el segundo juicio, en 2022, lo declararon culpable. Hoy tiene cadena perpetua. Se salió con la suya durante 35 años y lo hundieron 2 accidentes. Una excavadora que pasó por el lugar exacto y un papel que él mismo escribió y tiró a la basura, sin imaginar que su esposa lo leería. Caso número 3. El fantasma del Walmart. En junio del 2014, un hombre entró temblando y llorando a una estación de policía de Arizona y confesó un crimen que nadie le estaba preguntando. Un crimen de hacía 17 años, tan olvidado que la policía ni lo tenía en la lista de sospechosos. ¿Qué puede asustar tanto a un hombre como para meterse él solito a la cárcel? La respuesta es
de no creer. En 1997, en Bullhead City, Arizona, una mujer llamada Bárbara apareció sin vida cerca del río de Colorado. No había testigos ni sospechosos y el caso se congeló. El responsable se llamaba Matthew Gibson. Esa noche discutió con ella en su tráiler, la atacó, la dejó en el río y huyó del estado. El tipo nunca sabía cómo se llamaba ella. Matthew se instaló en Carolina del Norte y fue el ciudadano perfecto por 17 años. Ni una multa ni nada. Hasta que en el 2014 su teléfono empezó a sonar de mensajes de su Walmart local, avisándole que la receta médica de una tal Anita Townsend estaba lista. Él no conocía a ninguna Anita. Buscó el nombre en internet y se le heló la sangre. Una mujer con ese nombre había sido víctima de un crimen. Como él nunca supo el nombre de la mujer del río y de repente le llega mensajes para su víctima, su conclusión es: Anita era ella y alguien sabe lo que hice. Llegaron más textos, llamadas y hasta publicidad de Walmart en su buzón, correo de spam, pero para él una amenaza. Terminó creyendo que los estaban esperando en los parqueos para cobrarle el crimen. No aguantó más, manejó casi más de 3.000 kilómetros hasta Arizona y confesó todo. Su historia coincidía perfecto con el caso de 1997. Y aquí el final que nadie vio venir. La víctima no se llamaba Anita. Anita no tenía nada que ver. La policía ni siquiera encontró a nadie con ese nombre. Los mensajes eran un simple error de la farmacia, un número equivocado. Matthew fue sentenciado a 10 años. El que nada debe, borra el mensaje. El que debe, ve fantasmas hasta en el correo de basura. Básicamente, no pudo con el cargo de conciencia, ya que la culpa de la conciencia era peor que la que iba a sufrir durante la cárcel. Caso número 4. El cazador de policías. En el 2001, una mujer entró con su hija a una comisaría de Brooklyn a denunciar a su novio. Iba por una cosa y sin saberlo, destapó un secreto que la policía de otra ciudad llevaba 30 años sin poder resolver, porque el hombre que dormía en su casa no era quien decía ser. La noche del 3 de noviembre de 1971, en Atlanta, el oficial James Green, de 27 años, estaba estacionado en una gasolinera cuando dos hombres lo atacaron a sangre fría. No lo conocían, eran de un grupo radical que veía a todo policía como enemigo. Le quitaron la placa y el arma como trofeos. Green no sobrevivió. La policía desató una cacería enorme y consiguió los nombres: Twymon Myers y Freddie Hilton, pero ya habían huido de la ciudad. Twymon perdió la vida años después en un enfrentamiento con la policía. Freddie, en cambio, se convirtió en fantasma. Se fue a Nueva York, se cambió el nombre a Kamau y se escondió a plena vista. 20 años después, trabajando en la compañía de teléfonos, pagando sus cuentas, saludando a los vecinos. 30 años impune, sin ningún rasguño, pero tenía un lado oscuro que su nueva identidad no podía tapar. Vivía con su novia y la hija de ella, y en secreto se portaba muy mal con esa niña. Un día, la niña reunió valor gigante y se lo contó todo a su mamá. Y la mamá no dudó, agarró a su hija, fue directo a la comisaría a denunciarlo. Al arrestarlo, le encontraron un arma ilegal encima. Lo interrogaron, lo apretaron con preguntas y en algún momento se quebró. Mi verdadero nombre es Freddie Hilton. El detective escribió ese nombre en la base de datos nacional y la pantalla escupió una alerta: buscado por la policía de Atlanta desde 1971. 3 exmiembros de su viejo grupo confirmaron que él fue uno de los atacantes. En 2003, Freddie fue condenado a cadena perpetua. Más de 10 años burló al FBI y al tiempo mismo durante 3 décadas, pero no pudo burlar la valentía de una niña que decidió hablar. Todos estos criminales, por muchos años, escondido y burlando a la ley, pero lo que no saben es que sentenciaron su vida en el preciso momento que decidieron cometer un crimen. Y la verdad que qué triste perder tu vida tras las rejas. Así que, amigo mío, si tú estás pensando en cometer un crimen en el día de mañana, piénsalo 2 hasta 4 veces, porque te puede salir bastante caro. Este es su amigo Wong Fung contando historias de la vida real para decirles que se cuiden, no se te olvide seguirme y hasta la próxima.